Fue a México Fidel Herrera y se quiso sentar con los diputados de Veracruz y el único que no se sentó con él fui yo, porque yo tenía tirria, ¿no? Tuve yo que dejar las empresas y todo y dedicarme un año completo para ganar la interna del PAN. Inclusive la misma familia te decía, pues estás haciéndole al tonto porque no vas a ganar, ¿no? Vino 3 veces Felipe Calderón y nos hicimos muy buenos amigos y él vino a apoyarme en 3 ocasiones, que me habla Chirinos al teléfono, ¿no? El gobernador me habla al teléfono, ¿no? Hasta la mano me temblaba, ¿no? Bueno, ¿y qué le dijo Chirinos en esa llamada? Que era homosexual, tenía yo hijos en todas las colonias. AMLO no quería permitir que él tomara protesta. Si él no tomaba protesta podía caerse la presidencia, ¿eh? O sea, estuvo muy grave. Que hicieran una unión entre el PAN y el PRI a mí fue dolorosísimo porque yo nací peleando contra el PRI. ¿Tuvo contacto en su momento con Miguel Ángel Yunes Linares o no? Sí, por supuesto. Te puedo comentar que a mí me invitaron para ser presidente municipal por segunda vez y yo les digo, yo no voy, porque para títere, pues no me presto. El PAN perdió totalmente de identidad. Yo apoyé en ese momento a Boganza, después tuvimos ahí nuestros altercados, luego no me apoyó en varias cosas. Me invita a comer, Juan Camilo, lo podemos cambiar para otra fecha. Y me arrepiento de eso a morir, ¿no? Y pues murió, ¿no? Que se cayó el avión. Hola, ¿cómo están a todos los amigos del canal de YouTube? Hoy en el estudio nos acompaña un político con gran trayectoria, uno de los políticos que conoce lo que es en realidad el PAN, un político que ha estado rodeado de presidentes de la República, desde un Vicente Fox, desde un Felipe Calderón, y yo sé perfectamente que en estos momentos pues pensarán pues qué político podría llegar a ser en el plano nacional, pero la realidad es que es un político local con una gran experiencia en el ámbito federal. Tuvimos a su sobrino por acá hace algunos mesecitos en las mesas de análisis, también en los programas de entrevista, y sobre todo fue el primer alcalde de Boca del Río del Partido Acción Nacional. Ha sido diputado local, ha sido diputado federal y conoce lo que es la administración pública desde ámbitos estatales, municipales hasta federales. Hoy nos acompaña en el estudio Ángel Deschamps Falcón. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por invitarme. Oiga, Ángel, y pues bueno, vamos a tocar ahora sí que varios temas, ¿no? Relacionados a su trayectoria, una vida política pues muy movida, ¿no? Desde el Partido Acción Nacional, desde alcaldías, desde diputaciones, ya nomás le faltó ser senador. Sí, efectivamente, yo comienzo siendo empresario y siempre me he sentido empresario, aunque después de pues, lo que he tenido la oportunidad de cumplir en la parte política, pues poca gente luego lo cree, pero realmente yo siempre he sido más empresario que político, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo empiezo a tener ese gusanillo, ¿no? Después de ser, o más bien durante el tiempo que yo era presidente Canacintra. Me invitaron a ser presidente de Canacintra, pudimos lograrlo. Y a partir de ahí, después de los ataques que yo tenía contra el gobierno, porque yo nací con un odio especial para el PRI en aquel momento, que era único, ¿no? En los partidos, y pues pelearon mucho contra el PRI, ¿no? Entonces me empezaron a escuchar de ese lado, y luego me vinieron a invitar a participar en ser candidato para el PAN de parte de un grupo de amigos, ¿no? Desgraciadamente uno cuando lo invitan cree que invitarlo ya es casi serlo, ¿no? Estaba yo muy equivocado porque inclusive para ganar la interna del PAN tuve yo que dejar las empresas y todo y dedicarme un año completo para ganar la interna del PAN, que era convencer a 100 panistas. Eran los únicos que había en aquel entonces porque pues no se ganaba ni aún ganando, ¿no? El PRI ganaba todas y nadie creía que alguien pudiera ganarle Al aparato al estatal. aparato, ¿no? Y eso era complicado. Inclusive la misma familia te decía, pues estás haciéndole al tonto porque no vas a ganar, ¿no? Y la verdad es que en ciertos momentos así lo llegaba uno a creer, ¿no? Porque era completamente complicado, pensar en ganarle a ese aparato tan fuerte que era, no más, no teniendo ni las herramientas ni la experiencia, porque nosotros salíamos completamente pues, de las empresas, ¿no? No teníamos esa experiencia que a veces hace falta. Pero también yo creo que fue un momento muy especial a donde ya la gente esperaba un cambio y eso se prestó a que pudiéramos en su momento lograrlo, ¿no? Pero a ver, ese cambio que se pedía, por ejemplo, era en un municipio como Boca del Río.
Efectivamente, sí. Ya se había ganado Veracruz, con Roberto, había ganado Veracruz y eso nos daba una cierta confianza, pero seguía siendo muy complicado, ¿no? Y además, sin la parte económica, que obviamente el PRI le metía todo el dinero posible, hacía todas las cosas que se pudieran hacer, chuecas las hacía. Entonces teníamos que prepararnos y a pesar de nuestra inocencia política, pues nos preparamos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve que tener 2 oficinas donde íbamos a tener todos los cómputos de lo que iba pasando El día de la elección. el día de la elección en 2 lugares diferentes por si se iba la luz, ¿verdad? O cualquier detalle. La verdad es que nos espantaron mucho más de lo que efectivamente después pasó, pero estábamos muy, escamados, digamos, ¿no? Para arrancar en aquel momento, pero, pues se fueron dando las cosas, ¿no? Ahora, me dice que no solamente el día de la elección tenía 2 oficinas, sino también su misma precampaña la organizó, no en un municipio distinto, sino en un estado distinto. Sí, completamente. Mira, yo conocía a una persona que llevaba bien las cosas en Monterrey y Usted allá se estudió en hicieron, Monterrey. sí, en el tecnológico estuvimos un tiempo y ahí pues había una persona que llevaba bien la publicidad y eso y todo lo hacíamos allá. Toda la publicidad, los cartelones panorámicos, la publicidad de papelería, de todo eso, todo se hizo allá porque en aquel momento la verdad era muy difícil ir a una papelería y pedir algo o alguna estrategia que tuviéramos de publicidad, nos la ganaban porque había del otro lado una persona muy inteligente y muy viva en lo que es política, que era no solamente el secretario de gobierno, sino también era el presidente del PRI estatal. O sea que me ¿Qué, topaba qué, yo. qué figuras estamos hablando? Porque el secretario de gobierno era Miguel Ángel Yunes Linares. Exactamente, era Miguel Ángel Yunes Linares, quien luego fue del PAN, ¿no? Pero en ese momento de verdad era una persona que tenía mucha experiencia, era muy complicado estar en contra de él y te digo, cualquier movimiento que hacíamos, él ya lo sabía de antemano, ¿no? Entonces era muy complicado, por lo tanto tuvimos que hacer todo en la ciudad de Monterrey y así fue como nos funcionó, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando me platica de estos movimientos que ya él sabía perfectamente, pues hay que decirlo, un secretario de gobierno pues maneja información privilegiada, ¿no? Desde este aparato estatal. Pero ¿qué experiencias, qué anécdotas recuerda donde se encontraba enfrentándose al aparato del gobierno desde un Miguel Ángel Yunes Linares que decía, voy a hacer esto y luego se enteraba por otros que ya pues había sido casi que intervenido o escuchado desde el gobierno? Sí, te digo, era complicado, pero bueno, a final de cuentas pudimos darle la vuelta, pudimos lograr eso, y te digo, sí, el problema era eso, que había ciertas estrategias, porque te estoy hablando de hace veintitantos años, o sea que en ese momento, por ejemplo, las campañas jamás salía la familia de un político. No se conocía la familia. Yo todos los panorámicos que saqué fue con mi familia o con mi esposa, cosa que era algo totalmente fuera de lugar en ese momento, ¿no? Y esas estrategias son las que cuidábamos nosotros para que no nos las ganaran, ¿no? Y por desgracia, en algunas ocasiones, cuando íbamos a sacar algo así, ya empezaban a preparar del otro lado algo parecido, ¿no? Por suerte, siempre les ganamos en ese punto porque nos cuidábamos mucho, pero ese era el tipo de cosas que nosotros nos daba un poco de miedo que nos ganaran en ese tipo de estrategia, ¿no? Ahora, ¿a poco usted no tenía temor? Porque, vaya, usted al ser empresario, pues no conoce todo el tema de la política. Todavía ni quiero tocar el tema de la administración pública, pero todas estas estrategias, todos estos juegos chuecos, digámosle así, pues usted no está acostumbrado a ello, ¿no? Y dudo mucho que el Partido de Acción Nacional le haya dicho cuando le entregó la candidatura, ah, bueno, te vamos a dar la candidatura para Boca del Río y ahí tienes 3, 4, 5 millones de pesos. Quiero pensar que también ese financiamiento de la campaña pues salió de su bolsillo, salió de los Totalmente. amigos. Entonces usted estaba diciendo, pues sí voy a estarle apostando a esta campaña y cómo pensar que pues esa inversión pues se le iba a regresar en algún momento. Sí, fíjate que eso es importante porque hoy la gente luego no sabe este tipo de cosas, ¿no? Y es importante que se entere. En aquel momento, por ejemplo, decían, es que te apoya el PAN, ¿no? Y la verdad que el PAN en ese momento en Boca del Río éramos nosotros, el grupito, 10 amigos éramos el PAN, ¿no? Había 100, te digo, 100 militantes del PAN en Boca del Río. O sea que
prácticamente no había militancia, ¿no? Aunque había trabajo anterior, por supuesto, que hay que sumar, que siempre suma, ¿no? Pero era muy, muy complicado. Entonces, los recursos no te dan absolutamente nada. Todos los recursos se fueron de la bolsa personal, obviamente con una diferencia bestial entre el PRI y nosotros, ¿no? Pero sí le invertimos una buena cantidad para nosotros, que obviamente era, yo creo que el 5% de lo que usó el PRI, ¿no? Pero sí era cuestión de apostarle demasiado. Ahora, también te espantaban con muchas cosas que a final de cuentas no pasaron, ¿no? Porque, ay, es que eres empresario, te van a mandar a Hacienda, tus empresas. Era un miedo que hoy, la verdad, a lo mejor empiezan a tener algunos, pero en aquel momento era pánico, ¿no? De todos los empresarios. No, yo no te voy a apoyar o a mí no me saques una foto contigo, ¿no? Porque le tenían miedo a ese tipo de cosas que a final de cuentas no pasaba, pero sí estaba en la mente de todos. Claro. O sea, fue un momento que ya se olvidó, pero fue muy, muy fuerte, muy vivido, ¿no? En aquel momento cuando uno se atrevía a dar un paso en política, ¿no? Ahora, estamos hablando, por ejemplo, de un Chirinos como gobernador de Veracruz en ese entonces, que fue 98. Exactamente. Ganamos para el 98, pero la campaña fue el 97. Claro, Entonces, sí, efectivamente estaba ya Chirinos, que después solamente nos tocó un año y después ya vino como alcalde. Sí, sí, y ya después vino Miguel Alemán. Ahora, esa campaña, ¿cómo la vivió? Porque, a ver, hoy en día el que haga una campaña, el PAN en Boca del Río, sobre todo, pues es el último bastión que les queda en el estado de Veracruz. Digo, hay otros municipios, pero un bastión fuerte, Boca del Río. Pero pues uno puede llegar a pensar, no, pues agarro el liderazgo de los alcaldes que ya han sido, pues ahora sí que presidentes municipales, pero en ese entonces, en un 1997, no había absolutamente nada. No, pero fíjate que sí nos apoyó, por ejemplo, vino 3 veces Felipe Calderón, que en ese entonces tenía 33 años, yo tenía 39, era más joven que yo, y él vino a apoyarme en 3 ocasiones, y nos hicimos muy buenos amigos, que inclusive la amistad sigue subsistiendo. He estado yo en su casa, él ha venido varias veces acá, o sea, nos seguimos frecuentando, por decirlo. Quisiera no sonar presumido, porque amistad, pues con esa personalidad ya en este momento, pues sería difícil decirlo, pero bueno, cuando menos a eso aspiraría yo a poder decirlo, ¿no? Claro, que un Felipe Calderón que fíjese que vi un video por ahí en YouTube que me cambió por completo ahora sí que el chip. Una anécdota que le preguntaban a Felipe Calderón, oye, a ver, ¿tú cómo eras en campaña, no? Sobre todo cuando él era candidato a presidente, que hay que decirlo, las encuestas lo ponían bajísimo, no solamente como candidato a presidente, sino también como precandidato de su propio partido. Y en esas mismas anécdotas le llegaron a preguntar a Felipe Calderón y él llegó a responder que me parece que fue en Nuevo León, estaba tocando la puerta de las casas y no, pues soy Felipe Calderón y pues quiero ser tu presidente y todo. Lo pararon en seco y le dijeron, a ver, tú no puedes seguir tocando las puertas así, diciendo que quiero ser tu presidente. Di, voy Voy a a ser hacer, tu presidente. Y en el momento en que tú estás tocando, a ver, ¿cuántas puertas no tocan en un recorrido de 2, 3 horas? Quiero pensar que más de 100. Y en el momento en que todos los días estás tocando más de 100 puertas y dices, hola, soy Felipe Calderón y quiero ser voy a ser tu presidente, también el chip, el inconsciente te cambia por completo, porque a veces el deseo y la intención está, pero para poder generar y accionar esas intenciones, primero tiene que trabajar uno en su cabeza, ¿no? completamente. Y fíjate que eso me pasó a mí en cierto modo, porque yo me acuerdo que uno de los visitábamos demasiada gente. Yo creo que fue de las primeras campañas a donde caminar puerta por puerta fue muy, muy fuerte, ¿no? Yo te puedo decir que mandé a hacer 40,000 tarjetas personales y solamente las daba personalmente. Y las 40,000 me las gasté. O sea, si haces cuentas, ni por un minuto te da para sacar 40,000, entregar 40,000 tarjetas, ¿no? Pues haciendo cuentas del tiempo de la campaña, que fue mes y medio, por cierto, fue bastante larga para lo que ahora tenemos de campañas, ¿no? Entonces, y yo lo que comentaba en cada vez que decía, voy
voy 10 puntos arriba en las encuestas, síganme apoyando, ¿no? Eso era lo que yo decía en cada momento, ¿Y ¿no? realmente sí o Y no? así era. Pero bueno, eso fue a partir de la mitad de la De la campaña. campaña. Al principio, la verdad es que eran golpeteos muy fuertes y me pegaron. Había un panfleto que decía que, tantas cosas que decía que la gente no podía creerlo, ¿no? Porque era yo que era homosexual, era, te digo así, ¿no? Todo lo que Sí. decía, ¿no? Tenía yo hijos en todas las colonias, bueno, una barbaridad de cosas que era tan de, Perverso. pues, sí, que no les funcionó, ¿no? Pues hubieran puesto a lo mejor dos cosillas, a lo mejor dice, bueno, a lo mejor estas dos sí, ¿no? Pero eran tantas que no les funcionó. Claro. Pero sí, así salimos, ¿no? Y luego tuve la oportunidad también que nos acompañara Fox cuando vino a apoyarnos a la campaña. Él era gobernador todavía de Guanajuato. Pero a ver, o sea, tener un Felipe Calderón y un Vicente Fox apoyándole en su campaña para la Sí, alcaldía de Boca del Río. así es, sí. O sea, yo conocí a Felipe Calderón, te digo, pues antes de que fuera todo, ¿no? Claro, en ese momento era presidente de Acción Nacional. Entonces, pues era casi obligado que nos visitara. Pero gracias a eso, pues nos hicimos buenos amigos, ¿no? Y durante 40 años nos hemos mantenido, de buenos amigos. Y te digo, hemos después tenido varias cosas en común, inclusive en el último libro que escribe habla de mí, cosa que me llena de orgullo, ¿no? Entonces, y habla muy bien de mí porque podría decir otra cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que me tocó vivir de momentos difíciles, porque cuando él va a la campaña, a lo mejor me estoy brincando mucho, ¿eh? No, no pasa Pero nada. cuando yo voy a la campaña con él, yo voy por la Diputación Federal. Entonces yo gano la federal y él gana la presidencia. 2005, ¿no? Sí, entonces nos toca vivir también ese periodo, ¿no? Entonces te digo, tengo anécdotas de entrando por primera vez los diputados con el presidente a Los Pinos. Y estoy yo pegado, ¿no? Entrando por primera vez el PAN entrando a Los Pinos, ¿no? Entonces, tengo de verdad anécdotas muy bonitas que gracias a Dios los he podido guardar en fotos, ¿no? Claro. Entonces, eh, nos tocó vivir eso. Ahora, por ejemplo, lo del libro se refiere, pues te acordarás cuando se tomó el presidium de San Lázaro, lo tomamos y lo defendimos durante 5 días para que justamente AMLO no quería permitir que él tomara protesta. Y si él no tomaba protesta, podía caerse la presidencia, ¿eh? O sea, estuvo muy grave. La gente a veces no se acordará de eso, pero estuvimos 5 días cuidando y a mí me tocó cuidar la puertecita por el lado de adentro. 5 días yo dormía en la alfombra. Sí, en la alfombra de ahí dormía. Y cada 5 o 6 horas se paraban los del PRD, porque en ese momento eran del PRD, a golpearnos y a agarrarnos. Y era, ahora sí que a puñetazo limpio. Claro. Ahí están los videos todavía, ¿no? Que de esos momentos, y te digo, fueron 5 días sin movernos del lugar. Entonces estuvo complicado. Ahora, regresándonos a 1997, ¿cómo fueron esos días de campaña? ¿Cómo fue el día de la elección? Porque usted, con la inexperiencia que en ese momento tenía de la política, ¿cómo era el ganar una alcaldía de Boca del Río, siendo Boca del Río la primera vez que gana el Partido Acción Nacional? Hoy en día yo creo que podemos ir Boca del Río y bueno, panista, ¿no? El último bastión del PAN, pero pues en ese momento no conocían lo que era el PAN. Fíjate que son momentos de verdad muy especiales porque pues quiero que la gente piense en que un ciudadano cualquiera se avienta a ser político, que jamás ha pensado en ser político, ¿no? Y en ese momento nos aventamos. Te digo, hubo un momento en la mitad de la campaña que teníamos miedo y que empezamos a juntarnos los amigos y decir, oye, ¿y si ganamos? No, pues ya, o sea, ya esa era la pregunta, ¿no? Oye, ¿y si ganamos, qué vamos a hacer? Porque no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, después hubo un plan que ya te lo platicaré más adelante para lograr hacer una buena alcaldía, ¿no? Pero sí, o sea, era una incertidumbre tremenda. Yo me acuerdo que yo soy católico, y era domingo en la elección, fui a la misa y saliendo de misa me llegaron los primeros resultados y ganamos una casilla muy bien, porque además ganamos sobradamente, ¿no? Gracias a Dios. Entonces ganamos en la Carranza
y ganamos en Costa de Oro. O sea, los 2 puntos, Sí, claro, que ¿no? marcaban algo, ¿no? Pero ganamos con una votación muy fuerte, inclusive solamente perdimos 2 casillas, ¿no? Pero bueno, en ese momento yo cuando vi esas 2 dije: Ya ganó. "Ya ganamos", ¿no? Entonces, la verdad fue muy, muy bonito. Y son cosas que como ciudadano luego te pasan y que se te quedan en la mente, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, pues, cuando gano, que me habla Chirinos al teléfono, ¿no? O sea, el gobernador me habla al teléfono, ¿no? Hasta la mano me temblaba, ¿no? Sí. O sea, son cosas así, ¿no? Bueno, ¿y qué le dijo Chirinos en esa llamada? Bueno, para felicitarme por haber ganado, ¿no? Me acuerdo que estaba yo acostado en la cama y pues me habla, me pasa, que le voy a pasar al gobernador, ¿no? Y dice, ay, caray, ¿no? Y ya me habla, ¿no? Para felicitar y muy bien. Y tuvimos muy buena relación, ¿no? Inclusive con Miguel Alemán también tuvimos muy, muy buena relación. Es Eh, que yo creo que uno cuando es empresario y se mete a la política, lo que más se le puede llegar a dificultar a muchos es ese paso del político, ¿no? Y refiriéndome en unas campañas. ¿Por qué? Porque a veces le puede llegar a faltar este colmillo político para poderse desenvolver en ese ámbito. Pero en el momento en que el político gana una campaña y pasa al lado de la administración pública como alcalde, como presidente municipal, pues todos estos mecanismos, todo este conocimiento, organización y estructura que aprenden las empresas, las replica en la administración pública, las replica en un municipio, ¿no? Y es en ese momento donde muchos critican, por ejemplo, el caso de manejar la administración pública como una empresa, porque algunos creen que se deja de un lado el tema social, pero la realidad es que el funcionamiento de un municipio, pues es prácticamente lo mismo que el manejo de una empresa, ¿no? Así es. Fíjate que cambios importantes que yo me acuerdo que me decían que no se iban a poder, por ejemplo, los regidores, ¿no? Que son los regidores los que pues lo que te cuidan, de cualquier mal manejo que haga el presidente municipal y son como los diputados del gobernador, ¿no? Entonces, todos tenían, muchísima estructura. ¿Y para qué quieren tanta estructura si lo que tienen que es vigilar no solamente O sea, tienen muchos asistentes, por así sí, decirlo. demasiados asistentes, ¿no? Y yo eso todos los quité, cosa que me decía eso no lo puedes quitar. Además, en Veracruz era peor, ¿no? En Veracruz había gente que tenía 15, 20 gentes, ¿no? En una regiduría. Digo, ¿pero qué hacen, no? Nada, pues eran estructuras de sus propios partidos que metían Sí, que en un momento de elección, pues los iban a poner a así es, ¿no? trabajar. Y yo tuve, digo, además de eso, te digo, nada más yo los dejé con su secretaria, una secretaria y el regidor, que tenía, lo que tenía que hacer era vigilar el manejo del municipio, ¿no? Y pelear o votar en contra en caso de que pidiéramos hacer algo que no les gustara, ¿no? Claro. Y así, pero por otro lado, por ejemplo, cosa que yo tuve una gran suerte, es de que yo llegaba por primera vez. Y eso es una buena ventaja, porque yo pude hacer mi estructura, ¿no? Porque no había compromisos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que ya viene de tiempo atrás, tiene que ir, digo, y es natural en la política, no lo critico, aunque hay que defenderlo y hay que tratar de evitarlo, ¿no? Lo entiende, lo Sí, comprende al final del día. sí, entonces lo importante es llegar y reducir. Yo saqué más de 400 o 500 personas del municipio que trabajaban en el municipio y eran ¿Y sobrantes, ¿no? cuántos empleados eran en total? La verdad no me acuerdo exactamente el número, pero una barbaridad. Porque, a ver, hoy en día son más de 1500, mil Sí, setecientos sí, empleados en la actual administración pública de Boca del Río. así es. Por lo menos el último dato en la administración de Juan Manuel de Unanue, ni se diga en el puerto de Veracruz, pero quiero pensar que entonces eran que 300, 400 empleados a lo mucho. No, 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 mira, la verdad no quisiera darte un número porque no lo tengo ahorita en la memoria, pero era una barbaridad. O sea, quitamos prácticamente la mitad de la gente. Ahora, nos costó un poquito de trabajo porque había 250 y tantos del sindicato que obviamente no se podían tocar. Entonces, pero todos los demás sí hicimos un barrido, ¿no? Y eso también fue un poquito triste y difícil porque yo sé que los empleos son dolorosos para la gente que pues vive de eso, ¿no? No, y también al final del día, todas estas personas que va a despedir o que Así despidió en es. su momento, pues se iban a salir del ayuntamiento y en la siguiente campaña el primer enemigo que lo iban a apuntar era usted. Sí, claro. Ahora, todos eran de un partido diferente al mío.
porque pues no habíamos llegado nosotros, entonces esa era la gran ventaja para mí, entonces pude hacerlo. Hoy los que llegan, que traen, que vienen del mismo partido, pues es muy difícil reducir el personal, ¿no? Porque son los que te llevaron, inclusive te ayudaron a llegar. Nosotros no teníamos ese compromiso porque, entre paréntesis, llegamos prácticamente solos, no había ni panistas, ¿no? Ahora, regresándonos a ese PAN de principios de los 2000, era un panismo en la zona conurbada que era un panismo liderado por empresarios, ¿no? Sí. Veíamos a empresarios gobernando en su momento, que me gustaría ahorita platicar esa experiencia. Veíamos pues a un Ángel Deschamps, veíamos un Paco Gutiérrez de Velasco, veíamos a un Adrián Ávila, en su momento veíamos a un Morelli como presidente municipal de Boca del Río. A diferencia de lo que puede llegar a representar el puerto de Veracruz, pues se agarró una fórmula en el panismo y que se dio a partir de los principios de los 2000, donde prácticamente el alcalde pues prácticamente era amigo y era empresario de la zona conurbada, ¿no? ¿Cómo fue que se fue tejiendo esta fórmula exitosa en su momento del PAN que más adelante me gustaría platicarlo, pero que se empezó a pervertir de cierta forma que hoy en día es muy complicado que el PAN en un 2029 pueda llegar a repetir una alcaldía? Sí, mira, ahí hay una parte muy importante y hoy por eso nos faltan liderazgos importantes para poder luchar contra este poder tan fuerte que tenemos que es Morena, ¿no? Desgraciadamente se ha perdido por lo que entramos los primeros panistas, ¿no? Y obviamente también tiene una razón. Cuando no se llega al poder es mucho más fácil mantenerse en firmeza en muchas cosas, ¿no? Cuando se llega al poder ya se empieza a corromper y ahí es donde se empiezan a caer esos liderazgos o por lo que entraste, ¿no? Entonces es muy complicado. Hoy el PAN ha perdido, aunque creo y estoy seguro de que en comparación sigue siendo muy fuerte en pensamiento a cualquier otro partido, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes era muy claro que íbamos a favor de la vida, éramos de derecha o de centro derecha, para no exagerar, pero y esos dichos hoy les cuesta mucho trabajo decirlos a los panistas, ¿no? Entonces a mí me da mucha pena que eso pase. Debemos decir qué es lo que buscamos, o sea, que somos de derecha, parece que es un pecado decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte que se ha perdido. Los ideales, por ejemplo, yo me acuerdo que era ofensivo decirle, oye, te voy a dar para que cuides una casilla. Se ofendía y te podía, pero insultar, ¿no? Hoy, quien no paga una casilla no la van a cuidar. O sea, el panismo de antaño, que era luchar, luchar, luchar sin ganar, inclusive, esa era la otra parte, ¿no? Que no se ganaba a pesar de ese esfuerzo, era muy triste, pero a pesar de eso se sostenían en ideales que hoy se han ido perdiendo, desgraciadamente, ¿no? Que se han ido perdiendo, pero también por los mismos contextos en lo que crece el político o el panista. Es como esta misma anécdota del padre, del abuelo rico, del hijo millonario y del nieto pobre, ¿no? ¿Por qué? Porque no crecen con las mismas carencias, no crecen con estos mismos retos. Al final del día, el panista que creció desde el 2005, 2010, 2015, pues creció con un panismo donde era presidencias de las repúblicas, donde era muchísimas alcaldías, muchísimos estados. Entonces, al no estar viviendo esas anécdotas y esos retos y esas circunstancias, pues es también natural el no poder arraigar y el no poder tener esta ideología tan impregnada de estos panistas, pero también es un hecho que no es un comentario que me gustaría que se lo tomara personal, Mm. pero también es un hecho que estos mismos panismos, este mismo panismo ha sido pervertido y ha sido mal utilizado por su misma generación. Por supuesto, ¿no? Y digo, es triste que inclusive los nuevos panistas no valoren el esfuerzo que se hizo al arrancar, porque al arrancar hoy, en algunas ocasiones, pues ven el triunfo, ¿no? Nosotros no conocíamos el triunfo, o sea, no había manera de ganar, entonces, y de verdad hacer un esfuerzo fuerte, ¿no? Y hay panistas que yo todavía los tengo en mente, ¿no? Como un Güero Salas, ¿no? Es un panista ahora sí que de hueso azul, muy importante y que sigue siendo, pero de ese tipo de panismo se ha estado ya, A ver, perdiendo, que por un, supuesto existen, yo no quisiera Un ofender a Fernández nadie, ¿no? Ceballos.
Sí, El jefe Diego, yo un creo. jefe Diego, un Fernández de Ceballos, todas esas personas que de verdad te daba orgullo tomarte una foto con ellos. La verdad es que yo no me siento, yo tengo con gente que admiro como, por ejemplo, Felipe Calderón o el mismo Fox todavía, ¿no? O Ceballos. Tengo fotos, pero hoy no encuentro un liderazgo que me gustaría tomarme una foto con ellos, fíjate, y eso es una lástima, ¿no? Es una tristeza. Tenemos que tener personajes que nos atraigan, que nos inviten, ¿no? Y yo creo que estamos en el momento de hacer esos liderazgos con gente nueva, pero que de verdad venga con ideales, no con ganas de poder, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta hoy por hoy en el PAN. Ahora, adentrándonos un poquito en todo lo que puede llegar a ser la ideología del PAN, hablábamos, por ejemplo, de estos panistas, ¿no? 2005, 2010, 2015, donde pues ya no sabían o no saben lo que es enfrentarse a un aparato de gobierno como en su momento sí a principios de los 2000. Pero también es un hecho que todos estos panistas que llegaron a principios de los 2000, llegando al poder, no me refiero de presidencias municipales, sino me refiero de senadurías, de diputados federales, de gobernadores, pues también hoy, después de 25 años, estamos observando que era una democracia simulada. Estamos observando que también eran acuerdos, lo que se dice de este famoso PRIAN, que también ha sido, y es entendible de parte de Morena, este ataque al momento de decir PRIAN, sobre todo agarrando una marca tan desgastada como lo es el PRI, pero también vimos estos acuerdos donde nosotros podríamos llegar a pensar que existía una democracia y podríamos llegar a pensar que estos ideales entre el PRI y el PAN eran distintos, pero pasados los 25 años vimos que en realidad era lo mismo. Por desgracia, sí pasó eso. Te digo, yo creo, a final de cuentas, siempre veo una diferencia entre los dos partidos. Digo, he estado muy metido en ello y me preocupa mucho que lo que ha perdido el PAN, pero aún así sigue siendo superior en cuanto a ideales. Obviamente reconociendo lo mal que hemos hecho en algunas ocasiones y lo que se ha perdido, ¿no? Reconociéndolo totalmente. Pero, por ejemplo, hoy que hicieran una unión entre el PAN y el PRI, a mí fue dolorosísimo porque yo nací peleando contra el PRI y de repente el PAN es lo mismo que el PRI o se junta con el PRI para una elección. A mí de verdad me dio muchísima tristeza perder identidad, porque eso fue lo que pasó. El PAN perdió totalmente de identidad al verse juntado con el PRI para una elección. Yo creo que no hay que ver que lo importante es ganar una elección, sino dar una diferencia, ¿no? A la ciudadanía. Y es lo que se ha perdido, ¿no? No estamos dando esa diferencia, o no dimos esa diferencia al final de cuentas. ¿Por qué? Porque prácticamente llegamos a hacer eso mismo, ¿no? Al unirnos al PRI. Aunque te digo, siempre le echo al PRI, aunque tengo buenos amigos dentro del PRI que también son Sí, no, gente no tiene. importante como siempre, ¿no? Nunca puede uno decir todos, ¿no? En nada porque estaría fallando. Pero la verdad es que el PRI fue, yo creo que el mal que nos trajo ahora a Morena, desgraciadamente, es lo que yo, Pero, lo que pero, yo pienso, pero ¿no? también ustedes. Por supuesto. También ustedes, te voy a decir por qué. Porque a ver, yo no tengo nada en contra, inclusive aplaudo y reconozco cuando existen estos diálogos y existen estas negociaciones entre distintas fuerzas políticas. El ver a un Morena pactando en el buen sentido con un PAN en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, lo aplaudo y lo reconozco. Malo que no existieran esos acuerdos. Aquí el problema no fueron estas negociaciones para el bien de México, digámosle así, sino que fue estas mismas negociaciones y estos mismos pactos que ya se volvió una perversión política lo que ocurrió en todo el sexenio de Felipe Calderón, en todo el sexenio de Vicente Fox, que cuando llegó un Felipe Calderón, pues simplemente vimos la punta del iceberg de todo lo que se había tejido en los últimos 12 años. Sí, o sea, definitivamente hay muchísimas fallas y por eso estamos como estamos, ¿no? Pero realmente yo creo que la gran falla es haber perdido los ideales o seguir los ideales y no el ganar por ganar. O sea, ya al partido le importa más ganar y mantener posiciones que realmente ser diferente Sí, o pensar a darle largo plazo, ¿no? sí, darle una alternativa, ¿no? Hoy no damos alternativa. Por ejemplo, yo creo que en la elección pasada a presidencia nacional con esta Xochitl. Xochitl, la verdad, una buena candidata,
todo lo bueno que puedo decir de ella, sí, pero por ejemplo lo que ofrecía era, les vamos a seguir dando lo que les da Morena y un poquito más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me da diferencia? Pues mejor agarro al primero, ¿no? Que es Morena el que lo promoviendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que dar es esa diferencia. ¿Qué es lo que nos importa? Que nos importa la propiedad privada, que nos importa la vida, que nos importa, o sea, qué es lo que le ofrecemos al ciudadano, ¿no? Eso es lo que se ha perdido. Y los liderazgos que tenemos, la verdad, no dan hasta este momento, no quiero ofender a nadie, pero no han dado la talla que la gente espera, ¿no? Entonces no fuimos esa alternativa, la fuimos perdiendo en el camino. Ahora, Entonces, eso es lo que yo pienso que ha estado pasando, ¿no? claro, ahora a principios de los 2000, regresándonos a ese entonces y saliéndonos un poco de este debate ideológico, yo creo que es muy interesante lo que existió en el panismo en ese entonces, porque observamos una construcción de partido, una construcción de estructura partidista anclándose en el empresario, Ujú. pero también al mismo tiempo vimos una apertura de un yunismo, ¿no? Vimos una apertura de un Miguel Ángel Yunes Linares que pues hoy en día pues muchos lo pueden recordar en el PAN, hoy en día pues Mm. que se anda moviendo que al Morena y todo, pero muchos lo recuerdan en el PAN, pero antes era priista, antes fue secretario de gobierno y le tocó también dar esa misma apertura al yunismo en el PAN al mismo tiempo en hacer esta estructura político-empresarial, digámosle así, en lo que fue el municipio de Boca del Río. ¿Cómo fue tejiéndose todos esos movimientos desde su silla? Porque yo creo que es algo, es una historia riquísima que nos gustaría a nosotros conocer ya pasados los años. Sí, mira, yo creo que el PAN tuvimos un descalabro muy fuerte. Soy malo para las fechas, pero bueno, yo siento que hubo un descalabro muy fuerte con Fidel Herrera, que era de verdad, alguien especial en la política. Era muy fuerte, muy inteligente y la sabía de todas, todas, ¿no? Entonces hubo un momento, yo recuerdo que de estar ganando o tener en el estado, hablo del estado de Veracruz, de tener una gran parte del estado, de parte del PAN. Yo creo que estábamos hablando de 40 y tantos% del PAN y el resto el PRI, y que llega en una intermedia de él y nos dejan un 4%. A ver, Fidel Herrera llegó como gobernador y el Congreso local era del PAN. ¿Sí? Hoy en día es impensable pensar en, es impensable el observar a un gobernador de un partido y al Congreso local del otro. ¿Cuántos panistas hay hoy en día en el Congreso local? 4, 5, 6, de 50. Así es, sí. A mí me tocó ser también, como fui diputado local también, que éramos 11. Después ya inclusive tuvimos digo, como anécdota te puedo platicar, nosotros éramos 11 y teníamos la vicepresidencia del Congreso. Yo me la turnaba con don Alfonso Gutiérrez de Velasco, que por desgracia murió en ese periodo y lo perdimos. Pero repartíamos la vicepresidencia, pero la mesa directiva la tenía, era el PRI, era el presidente y el secretario, y a nosotros nos daban chance de la vicepresidencia, ¿no? Pero hubo un solo día que por un defecto técnico ganamos la mesa directiva, un solo día, por una cuestión técnica que no me acuerdo, pero fue don Alfonso Gutiérrez de Velasco, presidente de la mesa directiva del Congreso, y yo vicepresidente de la mesa directiva. Claro, al otro día para afuera, ¿no? Y nos quedamos con la vicepresidencia, pero fue uno de esos primeros momentos del PAN que llega, ¿no? Todo lo que nos tocó vivir, que la verdad fue muy, muy bonito, ¿no? Pero sí, después nos barrieron y volvieron a tener la presidencia y la secretaría. ¿Qué fue esa diputación local? ¿De qué año a qué año fue? Ahí es Porque donde fue, te puedo fallar. fue cuando terminó su periodo como presidente municipal. Sí, exactamente. Fue O de sea que manera inmediata. 2004, si no, sí, exactamente. No le tocó todavía como Fidel Herrera como gobernador. No, Sí. no, no, no. A mí me tocó solamente Chirinos y Miguel Alemán, como presidente municipal. Después yo siendo diputado Local. federal, Ah, federal, primero fue federal. sí, no, primero fui local y Claro. después fui federal. Porque me acuerdo que nos fue a visitar al Congreso cuando fui federal,
fue a México Fidel Herrera y se quiso sentar con los diputados, que no me acuerdo cuántos éramos en ese momento de Veracruz, se quiso sentar con nosotros y el único que no se sentó con él fui yo, de ¿Por todos los qué? diputados, porque yo tenía tirria, ¿no? Hoy lo admiro realmente porque fue un hombre que no paraba de trabajar, de verdad, ¿eh? Obviamente en las ideas, pues no coincidíamos, pero en la forma de trabajar de Fidel era alguien especial, ¿no? Que hay que reconocerlo. Entonces, sí, sí, me acuerdo que inclusive me quisieron engañar mis compañeros y me sentaron y cuando lo vi que venía a sentarse con nosotros, yo me paré y me fui, ¿no? Pero bueno, esas traumas que tiene uno de joven. O a veces inmadurez, ¿no? Exactamente, sí, era totalmente, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, pero pasaba, ¿no? Ahora, en esa diputación local me dice que compartía inclusive curul con un Alfonso Gutiérrez de Velasco. Y cómo era en ese entonces ese congreso local, porque si no mal recuerdo y por las fechas, pues seguramente a ustedes les llegó a tocar esta aprobación de la primer deuda que tuvo Veracruz, ¿no? Por supuesto. O sea, hoy en día observamos a Veracruz, creo que lo llegó a decir la gobernadora hace algunas semanas, donde Veracruz era prácticamente en el 2025 el estado más endeudado de todas las entidades federativas. Y pues a ustedes les llegó a tocar entonces la aprobación de estos 3.500 millones de pesos, Exactamente, Miguel Alemán. exactamente, sí. ¿Cómo fue ese proceso? Porque es muy interesante. Ahora, ahí es donde íbamos, ¿no? Donde vemos un Fidel, donde vemos un Javier Duarte y todo, y la deuda yéndose para arriba, pero empezó con ustedes. Sí, sí, efectivamente. Nada más que los 11 votamos en contra. ¿A poco? Sí, 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 totalmente. ¿Cómo O sea, estuvo eso? pues mira, hubo presiones como siempre las hay, ¿no? Para que votáramos a favor, pero bueno, éramos 11 contra qué, los otros que son 30, bueno, éramos 50, ¿no? Entre los pluris y los de votación, y nosotros éramos 11 nada más, entonces, pero votamos en contra de esa deuda. O sea, eso lo tengo clarísimo. A mí me da mucha pena que los ciudadanos luego no se enteran de estas cosas, ¿no? O inclusive, ¿cómo es posible que después diputados que votaron a favor de la deuda, pues se convertían en alcaldes o se convertían en otra Sí, posición? claro, como pago del Sí, favor. pero las votaciones de la gente, o sea, ¿por qué no castiga a la gente con ese tipo de votación? Claro, se entera a veces poco de cómo votan después votaron el PAN a favor de muchas cosas, ¿no? Pero nosotros votamos en contra. Yo me acuerdo, inclusive te digo, como éramos 11, estábamos del lado derecho y todos los del PRD y el PRI estaban del lado izquierdo, empezaban las votaciones del lado izquierdo y nos barrían en todas, no ganábamos nunca una, ¿no? Entonces lo que pedimos es, no, por favor empiecen por el lado derecho y entonces empezaba la votación, dice, el primero uno en contra, y ya cuando íbamos en el 11 se paraba uno del PAN, decía, en este momento vamos ganando, ¿no? Ya sabíamos que a partir de ahí nos iban a dar un palo, ¿no? Pero digo, ya hacíamos hasta ese tipo de bromas porque no ganábamos ninguna, pero nunca nos doblegamos, ¿no? Después hubo del PAN que pena me da pensar en ellos, pero nosotros fuimos muy, muy firmes, ¿no? Ahora, en ese entonces, cuando llega el paquete o llega la propuesta al Congreso local, fue algo yo creo que histórico, fue el inicio de esta deuda maldita, Sí. digámosle así, para el estado de Veracruz. ¿Cómo fue en el momento en que ustedes reciben en la bancada del PAN, situándome en el 2003, 2004, en el momento en que dice un Miguel Alemán, quiero endeudarme como gobernador por primera vez en la historia y deja a Veracruz con 3.500 millones de pesos de deuda, que algo también hay que decir, no, no quiere decir que por endeudarse es el demonio y está mal, porque siempre y cuando esa deuda se utilice para llegar a producir más, como así viven los empresarios, yo no quiero conocer un solo empresario Ujú. que no se endeude para crecer su negocio. Yo creo que prácticamente el 80-90% de los empresarios se endeudan porque es el mismo sistema capitalista que te orilla al endeudamiento para crecer, pero no es lo mismo hablar Ujú. de una empresa privada a hablar de un gobierno, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa historia dentro del Congreso local cuando por primera vez se endeudó Veracruz? Bueno, pues nosotros lo tomamos tal cual, ¿no? O sea, un querer endeudar a Veracruz y obviamente desde el primer momento nosotros dijimos que no. O Sin sea, saber en qué se iba a utilizar ese dinero. sí, sí, la verdad es que, digo, todas las explicaciones, la verdad, no las tengo
tan actuales, ¿no? Pero nosotros supimos desde el primer momento que había que votar en contra, ¿no? Y así nos sostuvimos, así que no hubo, no hubo dudas en esa parte, ¿no? Claro, ahora, ya no sé si le tocó siendo todavía diputado local, pero al momento también de situarnos en ese 2003, 2004, le toca también una campaña de gobernador donde un Gerardo Buganza estaba encabezando las encuestas de salida junto con un Fidel Herrera del PRI, porque, y siempre lo digo en este espacio, ¿no? Uno puede llegar a pensar en un Fidel Herrera y lo recuerda como ese gobernador todopoderoso, pero la realidad es que durante sus elecciones estuvo a un pelo de perder con esta fuerza panista que venía arrastrándose desde años atrás a nivel nacional con un Vicente Fox y le llegó a tocar en el estado con un Gerardo Buganza. Tan fue así que inclusive en ese mismo 2004 el Congreso lo ganó el PAN. Así es. Sí, digo, y muchos, yo no sé hasta qué punto, pero muchos inclusive siguen pensando que se ganó, nada más que hubo ahí sus tranzas en alguna mesa que no permitió, porque creo que se perdió por 30 y tantos mil votos en todo el estado, una cosa ridícula, ¿no? Para la votación que se hace en el estado. Entonces, muchos llegaron a pensar que algo habían hecho para que Sí, no que se 30,000 votos, para que también lo dimensione la gente, a veces no es ni un municipio nada, de nada, sí. 212. Ujú. Entonces sí, te digo, siempre nos quedaría esa duda ahí de Buganza, aunque te digo, yo apoyé en ese momento a Buganza, después tuvimos ahí nuestros altercados personales, ¿no? Porque él luego no me apoyó en varias cosas, pero bueno, ya era cuestiones de política interna, ¿no? Pero sí fue ¿Usted cómo triste estuvo haber apoyando esa campaña? ¿Desde qué ámbito? ¿Desde pues, qué trinchera? bueno, éramos diputados locales y desde ahí nosotros organizamos muchas cosas para que el PAN ganara la gobernatura, ¿no? Yo creo que de ahí fue el que él se cobijó con esos 11 diputados para crecer primero para ganar la interna, que fue complicada, y después pues para tratar de ganar la externa, ¿no? El- la votación, sí. Ahora, en esa campaña, yo quiero pensar que durante todo ese tramo de la campaña de Gerardo Buganza, pasaban los días, pasaban las semanas y ustedes tenían firmemente la intención, o más bien la idea de que iban a ganar, porque tenían a un presidente de la República como era Vicente Fox. Veían, voy a decirlo, este panismo de moda que se vivía en ese entonces y decían, ya la gubernatura por primera vez en la historia va a ser de nosotros. Así es, sí, pero yo no sé si era Fox o era Calderón ya cuando No, ahí lo Felipe tengo Calderón entró perdido. hasta el 2006. Exacto, sí. Sí, 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 entró a lo que fue Fidel Herrera, le tocaron los dos Sí, presidentes porque es que todavía. después hubo otro intento, creo que de Buganza, de buscar la gobernatura, y ahí sí Sí, me que más o menos recuerdo, fue yo creo que en el 2010, ¿no? ajá, sí, Sí, pero ya porque siendo priista, no, no, ¿no? no, hablo Que porque terminó apoyando a Javier Duarte, ¿no? sí, y por eso lo jaló, ¿no? Pero no, es que yo me acuerdo de un evento a donde estaba, que organizó Buganza, aquí en el Walter Center, que pues lo llenó, y el presidente era Fidel Herrera, digo, el gobernador era Fidel Herrera, y el presidente era Calderón. Te digo porque ahí se pasó una vergüenza tremenda. Claro, claro, porque a Fidel Herrera todavía le tocó Calderón. Fidel Ajá. Herrera estuvo desde del 2004 al 2010, entonces le tocó esa transición entre Fox y Calderón. Sí, porque te digo, la anécdota es de que estaba, digo, fue una vergüenza ajena tremenda porque la organizó Buganza esa reunión, ¿no? Y llenó todo y estaba tanto el gobernador como el presidente de la República, que era Felipe Calderón. Felipe Calderón, y Buganza pone a una persona a hablar en el micrófono echándole flores a él, ¿no? Y cuando empieza a echarle flores y Felipe Calderón lo para de tajo, dice, a mí no me vengan no usen este evento para promocionar a nadie. Y Buganza estaba a dos de mí y se puso rojo, ¿no? Fue una vergüenza tremenda que el presidente le llamara la atención en ese evento tan importante, ¿no? La verdad es que fue penosísimo, pero lo puso morado, ¿no? Claro. Sí.
Ahora, ¿cómo fue su andar después de salir de esa diputación local? ¿Esa diputación la ganó por la vía, por la vía plurinominal o sí, sí Pluri, lo? sí, fue Pluri. Ahora, está en esa diputación local, termina su periodo más o menos en el 2004. ¿Y cómo fue su andar? Todavía creo que fue con Vicente Fox a trabajar en la federación, ¿o no? Sí, nos invita a participar de coordinador del Sistema Nacional de Seguridad Pública y bueno, era cuando apenas empezaba todavía lo feo que nos ha tocado vivir del narcotráfico y eso, ¿no? Yo recuerdo un evento a donde nos invitan a una reunión con una persona, estamos hablando del 2006 o 2005, 2005. 2006 o algo así. Nos invitan a una reunión, las oficinas las teníamos, estábamos en Reforma, y nos invitan a una reunión con un famoso que conocía muy bien todos los temas de seguridad, y entramos a la reunión y este señor empieza a hablar de todo lo que iba a pasar en México, ¿no? Que en ese momento todavía no Estaba el pasaba tema de nada. los secuestros, tal vez, ¿no? Secuestros, pero también hablaba de que iba a haber balaceras en las ciudades y todo lo que a final de cuentas luego pasó, ¿no? Iba a haber muertos que van a estar tirando en la calle sin cabeza, etcétera. Pero en ese momento todavía no pasaba. Entonces yo me acuerdo salir de esa reunión asqueado y decir, este hombre está loco, está enfermo, ¿no? Qué bola de tonterías nos vino a meter a la cabeza, ¿no? Y desgraciadamente, pues tú tenía toda la razón, todo lo que nos platicó en esa reunión, ¿Y quién era ese todo, señor? no recuerdo Ya. el nombre, Yo pensé que iba a decir Genaro García Luna. no, 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 no. No, pues conocí yo muy bien a Genaro, ¿A porque poco? sí, porque me tocó pues Sí, claro. estar en las oficinas, conocer esa gran oficina que era muy bonito, que iba avanzando muy bien. Después fui director ya con Calderón, me invita a ser director nacional de Sedesol, que se llamaba Opciones Productivas. Que hoy en día, pues el Cedesol es lo que se conoce como bienestar. Ajá. Y que muchas de esas, por ejemplo, esa donde yo estaba, creo que desapareció. Pero bueno, me tocaba ir a los estados y yo dependía de Cordero. Cordero Ernesto era Cordero. ajá, que era mi jefe, pues, y a mí me invitaba mucho a que fuéramos a los estados. Y recuerdo muy bien, yo conocí muy bien a Chón cuando era gobernador de Osorio Hidalgo. Chong. Ajá, Osorio Chón cuando era gobernador de Hidalgo, porque eran muy amigos Osorio Chong con Cordero, que eran partidos diferentes, pero no sé por qué le gustaba mucho ir a Hidalgo, ¿no? Y íbamos, me acuerdo, en el helicóptero de la Marina, que salíamos de donde está donde están los caballos, ahí en Reforma, se me olvida el nombre De equitación. ajá, El soy hipódromo. malo, soy malo para los nombres. Bueno, de ahí paraba el helicóptero, ahí nos subíamos y íbamos hacia Hidalgo, ¿no? Y me acuerdo muy bien que íbamos a, a comer primero a la casa que tenía Hidalgo, que es como una hacienda muy bonita, blanca, preciosa. Y llegábamos ahí y comíamos. A Chon le gustaba mucho comer grillos y las hormigas y todas esas cosas raras. Y después de ahí nos íbamos obviamente a visitar las cosas interesantes de ese momento, ¿no? En el estado, para apoyarlo en la parte de Sede Sol. Pero te digo, eran lo que nos tocaba en aquel momento, llegar a hacer, ¿no? O sea que hubo varias cosas que me tocó vivir que fueron bastante interesantes, ¿no? Pero a ver, estamos hablando de un 2008, 2009, 2010. ¿Y a poco en ese entonces, pues agarrar un helicóptero? Yo creo que era pensar en que no sé si iba a llegar a su destino o no. Porque en el sexenio de Felipe Calderón, dos secretarios Bueno, de gobierno murieron en un helicóptero. te comento, el secretario de Seguridad Pública trabajaba, o sea, el edificio donde yo estaba, que era ahí en Reforma, enfrente a La Palmera o algo, no me acuerdo exactamente. Bueno, en el Reforma, ahí era el edificio donde yo trabajaba y ahí estaba el secretario de gobierno, perdón, de Seguridad Pública, que te acuerdas que se mató en un, que era de Fox, que en Claro. ese momento estaba Fox de presidente, sale en su helicóptero o avión y me acuerdo que me empiezan a decir, porque yo iba a ir, fíjate, yo iba a ir y me dicen, no, quédate porque va a haber una comida con diputados y como tú fuiste diputado, quédate para atenderlos y me quedé en el edificio
esperando la comida, ¿no? Y de repente empiezan a comentar que no llega, no hay comunicación con el secretario de Seguridad Pública. ¿De cómo? Acababa de salir de ahí, ¿no? Y yo dije, algo le pasó. Y efectivamente, pues se había matado, ¿no? Este secretario de Seguridad Pública de Fox. Fue la primera caída. Después, yo me acuerdo que estaba en el aeropuerto cuando ya el secretario de gobierno de que lo conocí muy bien, Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Muriño, que tengo un chorro de fotos con él, porque teníamos acercamiento, ¿no? Inclusive yo recuerdo que yo estaba de diputado en ese momento y él me invita a comer y me habla un amigo aquí de Veracruz que iba para México y y lo iba yo a recibir y le hablo yo a Juan Camilo, oye, lo podemos cambiar para otra fecha. Y me arrepiento de eso a morir, ¿no? Y lo cambié para recibir a este amigo que iba de aquí de Veracruz cambió la fecha. Nunca supe para qué quería sentarse conmigo. Pues murió, ¿no? Creo que murió como al mes o al mes y medio que se cayó el avión. Entonces sí, fue Ahora, triste. con este tema de Ramón Martín Huerta, que fue el secretario de Seguridad Pública Ujú, federal, que fue el que falleció en este mismo accidente de helicóptero. Estamos ujú. hablando del 2005 al 2009, 3 muertes de ex Así. secretarios de gobierno y una muerte que inclusive le pudo llegar a tocar a usted mismo. Sí, 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 fue triste. Yo recuerdo que fue el de comunicación, que te digo, pues yo estaba en el segundo piso de ese edificio. Y me asomo yo a la puerta y el de comunicación, que por desgracia no me acuerdo el nombre, se despide de mí desde abajo, ¿no? Dice, pues ahí nos vemos, ¿no? Y se fue con el secretario de seguridad, se fueron, y pues murió él también. Era pues, no cercano, pero bueno, era compañero, ¿no? Ahora, usted en ese entonces, ya después de la primera muerte, del primer, o bueno, a Vicente Fox fue el único secretario de gobierno que falleció de un accidente de helicóptero, pero a usted, desde la primera muerte, ya había tenido esta reunión donde le habían platicado todo lo que iba a ocurrir en México o apenas iba a tener la reunión. No, la tuvimos durante ese tiempo, la verdad no me acuerdo exactamente en qué momento Ahora, fue, ustedes pero sabían internamente que pues eran los malos, sí. todos los que provocaron esos accidentes, porque hasta la fecha, pues le llegan a preguntar a ciertos actores políticos y dicen, no, pues fue un accidente, no sé si fue real o si no fue real, pero, pero Sí, entre todos saben que sí fue, sí, que lo la que verdad pasó. es que yo sí tengo mis dudas, ¿eh? Yo a veces llego a pensar que sí fueron accidentes, ¿eh? A lo mejor es mi inocencia, pero de todo lo que se platicaba ahí adentro, pues no había nadie que estuviera totalmente convencido que hubiera sido provocado, ¿eh? O sea que eh, la verdad eso no lo vamos a saber, no tenemos los tamaños O tal para vez saber, todavía ¿no? no. Ahora que quizás, a lo mejor después, en un tiempo salgan más verdades, ¿no? Pero en ese momento la verdad es que de ahí no se hablaba como que hubiera sido provocado. Ahora, usted como en una posición tan importante como lo era ser diputado federal en ese entonces, en esta administración de Felipe Calderón, primero lo estuvo ayudando en unas cuestiones, pasa a ser diputado federal. ¿Cómo era pues ahora sí que la posición en la que estaba, sobre todo en un tema tan delicado como era el tema de la seguridad? Porque hoy en día recordamos a Felipe Calderón, lo recordamos con esta guerra contra el narcotráfico, también mucha narrativa de lo que es el partido oficial hoy en día, como lo es Morena, lo ponen como el malo de la película. También mucha razón le han dado inclusive los propios estadounidenses al estar encarcelando al que fue su entonces exsecretario de Seguridad, como lo fue Genaro García Luna. Entonces, vemos a Genaro García Luna en la cárcel, vemos todo este crimen, cómo esta violencia escaló. En ese entonces, pues no se veía a Felipe Calderón como el malo. Hoy en día No, sí. pero inclusive te comento, cuando yo estuve en el Sistema Nacional de Seguridad Pública fue con Fox, o sea que todavía empezaba apenas, ¿no? Después entra Calderón y ya no estaba yo en esa posición, ya estaba yo de diputado, ¿no? Cuando entra Calderón fui diputado federal. Entonces ya no me tocó estar dentro Claro. de todo esto de seguridad, ¿no? No, pero al final del día, pues lo observa también como mismo, como diputado y como Ah, claro. ciudadano en ese entonces. ¿Usted cree que
esas decisiones que llegaron a tomar en ese momento, lo que era un Felipe Calderón, sobre todo en el tema de seguridad, ¿valían la pena o tuvo que haber ajustado un poquito, tal vez no tan fuerte? No, yo creo que fue muy importante y lo han denostado demasiado, y ahorita te platico otro detalle, lo han denostado demasiado en ese tema. Yo creo que fue necesario, inclusive iba muy bien, pero después lo cortaron y después lo volvieron a retomar con el ejército, ¿no? Pero él fue el primero que pensó. Yo me acuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos ya como diputados, que nos invita a Los Pinos, a los diputados, a todos los diputados, pero nada más fuimos los del PAN y como 3 del PRD, algo así, para hablar de subirles el sueldo a los soldados, que tenían un sueldo de 5,000 pesos. No recuerdo exactamente, pero era muy, muy bajo el de los soldados, ¿no? Y la primera acercamiento con el ejército fue pues subiéndoles el salario, ¿no? Y me acuerdo de esa primera reunión en Los Pinos, para ese tema, ¿no? Entonces él ya traía esa idea y que con el ejército iba a quitar, porque la verdad estaban dominando en muchos lados, ¿no? Eso era pues tan evidente que está pasando, ¿no? Desgraciadamente después, pues los abrazos, no balazos, bajó mucho la fuerza que iba caminando, iba avanzando para bien, ¿eh? Desde mi punto de vista, por supuesto. Ahora, también en ese entonces ya encontrábamos y regresándonos, porque prácticamente su vida política se divide en dos, ¿no? Desde lo que fue el tema local como alcalde de Boca del Río, pasando después a la diputación local y después toda esta experiencia y todas estas anécdotas y vivencias que tuvo desde a nivel federal, trabajando para el gobierno de Vicente Fox, pasando a la diputación federal y trabajando de la mano, y le tocó todavía lo que fue Felipe Calderón y cómo era ver desde las alturas, digámosle así, desde la Ciudad de México, todo lo que se estaba cocinando en lo que era, pues, su lugar, su región, lo que era Boca del Río, porque después de que usted fue alcalde de Boca del Río, llegó Adrián Ávila, pasó Paco Gutiérrez de Velasco, llegó Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Cómo fue este desenvolvimiento? ¿Cómo veía desde la Federación, desde la Ciudad de México, lo que estaba haciendo ese Boca del Río que poco a poquito, pues fue usted de los primeros que fue cosechando el panismo en lo que era el municipio? Sí, la verdad que siempre, pues, obviamente tienes el arraigo, ¿no? De tu ciudad, de tu pueblo, y quieres, retornar o regresar. Entonces, yo regreso y veo que había una falta que podíamos perder Boca del Río, ¿no? Y Miguel Ángel Chico, lo veo en varias ocasiones que estaba interesado en participar, y él andaba buscando Veracruz. Aquí, Veracruz Puerto. Veracruz Puerto, sí, él quería arrancar allá. Y yo lo invité en ese momento a que viera un poquito Boca del Río, porque no había liderazgos que invitaran a la presidencia municipal, ¿no? Y yo, pues, era diputado federal, estaba yo, en campaña, me parece, para la Diputación Federal, y 2006 entonces, 2005. ajá, por ahí así. Es que soy malo para las Sí. fechas, pero bueno, y a mí me preocupaba que se cayera Boca del Río, ¿no? Entonces, lo invitamos a él y le gustó y hicimos un trabajo, pues, la verdad que, pues ellos, a final de cuentas dicen que el poder no se comparte, se ejerce, ¿no? A mí me borraron del mapa prácticamente, además porque yo también me dejé, ¿no? Este, pero traían una fuerza importante que hicieron una estructura bastante fuerte, que fue la que dominó muchísimo tiempo Boca del Río, ¿no? Y se lograron bastantes avances, aunque a lo mejor algunos tengamos nuestras dudas de hacia dónde se dirigió las cosas, ¿no? Pero pues en su momento era importante que se llenara ese hueco, ¿no? O sea, prácticamente estuvo Adrián Ávila después de usted, luego estuvo Paco Gutiérrez de Velasco, hijo de Alfonso Gutiérrez de Velasco, que compartió inclusive curul con usted en el Congreso local. Veía que casi no había de liderazgos, que Ujú. no había un crecimiento de lo que era el PAN en ese momento. Bueno, inclusive en ese momento Adrián Ávila pasa a lo que era Convergencia, ¿no? En, Ujú. en esta campaña contra Miguel Ángel Yunes Márquez, que usted lo invita. Llega Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Tuvo contacto en su momento con Miguel Ángel Yunes Linares o no? Sí, por supuesto.
O sea, teníamos bastante contacto con él. Te digo, a pesar de que habíamos sido contrincantes en su momento, él del PRI y yo del PAN para ganar la alcaldía, y que fue complicado, pero pues después en política hay que ser abiertos en esto, ¿no? Y tuvimos una, pues una convivencia entre paréntesis, que obviamente ellos con su saber ser dentro de la política, porque eso no se lo Y con podemos su quitar, colmillo político, su ¿no? colmillo y además sus recursos, que eran vastos, pues dominaron la política en Boca del Río, ¿no? Entonces, inclusive te puedo comentar que a mí me invitaron, para ser presidente municipal por segunda vez, cuando eh, eh, porque no tenían tampoco, no había liderazgos, y me invita a ser presidente municipal cuando iba a acabar Miguel Ángel, Que fue Morelli en ese momento que contra fue Morelli, Salvador Mansur. exactamente, pero a mí me invitan que fuera yo, nada más que a mí me pone toda la planilla, el Yunista. Yunista oye, te voy a poner todos los regidores, y me pone todos los regidores, ok, aguanto, ¿no? Pero después me Los dicen, directores. no, te voy a poner ay, además de los regidores, El es el síndico. síndico, te voy a poner el síndico. Le dije, no, ahí vas a poner al de Mansur. Dice, ¿por qué? Porque yo no voy y van a perder. Así le dije, fíjate. Dice, pero si ustedes me dicen con quién, yo los apoyo y vamos. Fue en un restaurante enfrente al río, que estaba Miguel Ángel Yunes, chico, y papá, los dos, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, yo no voy. O sea, yo no voy. Si me van a poner, yo no voy, porque para títere, pues no me presto. No se los dije así, vaya, además me estaban invitando, ¿no? Entonces, y eso lo tienen clarísimos ellos, ¿eh? Que yo dije no. Oye, pero entonces, ¿a quién ponemos? Había un muchacho que era panista viejo, se me olvidan los nombres, te digo, tenía mi Alzheimer duro ahí, y yo le dije, no, no, pongan a Morelli, que ya lo traían ahí moviendo, ¿no? Pero lo metieron prácticamente a cuarto para las 12, y solamente, pues, lo conoció la gente en la pura campaña. O sea, no hubo oportunidad de poner, Y aún así no le fue nada mal. no, o sea, y además hubiese ganado, nada más que Herrera, pues, con Sí, el colmillo que tiene, metió a 3,000 extranjeros, y entonces, por una cantidad muy pequeña, pierde Morelli, ¿no? Después, obviamente, a la otra lo recuperamos, ¿no? Pero ese fue ese problema, ¿no? Que a mí me piden eso, pero al ponerme toda la ese, dice, no, no, yo así no voy, ¿no? ¿Usted cree que la muerte de don Alfonso Gutiérrez de Velasco propició lo que sucedió con el PAN en ese entonces? Fíjate que no, porque don Alfonso, pues fue uno de los primeros que estuvo en el PAN, y te puedo contar anécdotas que te darían risa, ¿no? Porque cuando él entra, pues el PAN ni ganaba, ni pintaba, ni nada, era una muestra ahí ¿no? Y no había nadie. Yo me acuerdo que en su empresa llegaba, porque no había gentes que ponerlos de diputados ni nada, ni siquiera se apuntaba la gente, no, para nada, ¿no? Bueno, Entonces, ahorita pueden inscribirse en la aplicación esta, ¿no? ajá, Para ser candidato sí. del PAN. Pero Sí. te digo, en ese momento nadie se quería apuntar, porque ¿para qué, no? Y yo me acuerdo que él llegaba a su empresa y le decía a un empleado, tú vas a ser el próximo candidato a diputado. Y el empleado decía, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿No? O sea, así era de que ni pintaba el PAN, ¿no? En ese momento. O sea, que fue un hombre que empezó con el PAN, pero después no creas que tenía tanta fuerza dentro Tanta estructura. ajá, dentro del partido, ¿no? Te digo, aunque nos conocíamos muy bien, por ejemplo, yo entré solo, ¿no? No hubo ese padrinazgo o algo así. No había nada. Digo, la importancia de don Alfonso, pues siempre será. Pero muchos le ponen como si tuviera una estructura muy fuerte Y dentro del la PAN, realidad y es que no, no. la realidad es que no, ¿no? Ahora, en ese entonces, en ese 2010, 2009, donde
los Yunes le dicen, a ver, queremos que tú seas candidato para la alcaldía en Boca del Río y estar enfrentando a un Salvador Mansur, le ponen toda la planilla de ellos, no lo dejan poner ni el síndico. En ese momento, usted no decía, bueno, a ver, yo fui el que les abrió las puertas y ahora yo soy el que le dan una patada. Sí, sí, pues ese es el sentimiento que se tiene, ¿no? Pero también yo lo entendía. Además, te digo, yo decía, bueno, yo en mi currículum ya tengo lo de ser presidente, tampoco tengo que morirme en la raya por eso, ¿no? Obviamente que los nuevos, pues no les importaba que les pusiera, porque tampoco conocían cómo se mueve ya adentro siendo presidente, ¿no? Yo sabía que quien me tenía que autorizar, por ejemplo, todas las cuentas públicas, pues es El síndico. el síndico. Entonces, decía, si se me pone pesado este hombre para aprobarme, voy a estar ahí de monigote, ¿no? Entonces, dije, no, yo prefiero brincármela y que sea otra persona y vamos a apoyarlo, ¿no? Y así fue, vaya, fue en buenos términos, pero pues yo no acepté esa propuesta de ellos, ¿no? Y ellos ponían todo, siempre. Entonces, a partir de que yo tuve la oportunidad en mi momento de poder manejar toda esa parte y ahora ya no podía, ¿no? Entonces, pero ¿Cree, entendía. cree que, digo, tal vez una parte por el hecho de no estar aferrado al poder, pero también otra parte no cree que fue por estar entretenido, digámosle así, en estos puestos y en estos cargos federales con el hecho de decir, pues yo trabajaba con el presidente de la República, que era Vicente Fox, yo soy casi casi que compadre de Felipe Calderón, pues no voy a estarme entreteniendo con estas cuestiones pequeñas de estos cuates que quieren estar haciendo toda su estructura en Boca del Río. ¿No cree que llegó a afectar ese criterio o no? No, la verdad es que no, porque tampoco me sentí yo el todopoderoso en México, ¿no? Y la verdad es que siempre, digo, yo creo que uno de los más grandes honores que he tenido yo es haber sido presidente municipal de mi ciudad, ¿no? Yo creo que le doy más importancia inclusive a ese tema que a los puestos que después tuve federales, ¿no? Entonces, no creo que eso haya afectado. Más bien era un poquito de tener que mantener o cuidar mis negocios también, que los descuidé y muchos tronaron en su momento y otros sobrevivieron, pero también fue un poco dedicar demasiado tiempo a lo que era la política, ¿no? O sea, y olvidarme de los negocios y eso fue en parte, pues, lo que yo pensaba, mejor me dedico, le meto más tiempo acá, ¿no? Que hace falta ya. Sí, yo descuidé mucho los negocios en su momento, ¿no? Y en ese entonces, en ese 2010, donde, bueno, ya los últimos 2 años de Felipe Calderón, ve el hecho de este descuido de sus negocios, porque estamos hablando, pues, de una trayectoria de más de 10, 12 años de la política, ¿no? Yo creo que es imposible Mm, el pensar que, pues, los negocios van a estar andando solitos. mm. En ese entonces, en ese término del gobierno de Felipe Calderón, en el hecho de estar regresando a su tierra, ver que ya no tiene pues todo este poder que antes tenía. ¿Cómo fue su andar? Porque también yo no creo que la pasión que usted llegue a tener en su vida la consiga en los negocios como sí la puede llegar a conseguir en la política. No, definitivamente, siempre te hace falta, ¿no? Y nunca dejas de ser político, entre paréntesis, ¿no? O sea, siempre estás preocupado por el tema. Yo me he distraído de ese tema aprovechando otros temas, por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir que como soy veo clarísimo que soy gente de derecha, estoy viendo una geopolítica muy importante en el mundo, que está cambiando a la derecha. Sí, pero Desgraciadamente en México estamos para atrás. no, y desgraciadamente también es una derecha radical. En parte, pero ¿a qué le llamamos radicales? Yo, por ejemplo, si te vas a España y ves a Vox, cuando lo denostan y a los de Vox, dice, todos los discursos, todo lo que dicen es coherente, es pensamiento normal Claro, como también pueden ser sí, los mismos discursos de un López Obrador. sí, o Al sea, final del día, las plataformas políticas, en su esencia, sean de Morena, sean del PRI, sean del PAN, son plataformas políticas positivas. Ya se pervierte en el uso del poder. así es.
Sí, te digo, y a mí me gusta muchísimo esa parte de la geopolítica, ¿no? Te digo, yo estuve 2 días, por ejemplo, en la Puerta del Sol para poder ver a esta mujer presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo adoro. No sé si la conozco, pero vale la pena que la sigas. Es de derecha a morir, es gente inteligentísima. María Isabel Ayuso, es una mujer, pero de verdad, de primera, ¿no? Como tenemos en Italia a la Meloni, ¿no? Que es otra fabulosa, o en Argentina, si te vas a Argentina. Entonces, la verdad que el mundo está cambiando y no nos hemos dado cuenta, está cambiando brutalmente, porque antes siempre había derecha e izquierda, pero hoy la izquierda están los malos ejemplos y la derecha hay muy buenos ejemplos, ¿no? Lo que está pasando, te digo, en Argentina, el cambio brutal que ha hecho Milei es extraordinario, ¿no? Sí, Y pero si nos vamos a un Donald Trump allá arriba en Estados Unidos. es una gente loca, pero al final de cuentas, él solamente ve sus beneficios, pero esos beneficios nos pueden ayudar a muchos que queremos la libertad, ¿no? Sí, pero ¿a costa de qué? Porque si también nos vamos a un Brasil con un Bolsonaro cuando llegó a la presidencia de la República, es lo mismo que pasó y yéndome y retomando un tema en lo local, pero muy, muy en lo local como un Miguel Ángel Yunes Linares. Ujú. ¿De qué sirve llegar al poder si lo primero que vas a hacer es encarcelar a tus opositores, como en su momento llegó a pasar con Bolsonaro y Lula, que lo metió a la cárcel? Luego llega Lula al poder y mete a la cárcel a Bolsonaro. O sea, el problema está en que este péndulo de la izquierda y de la derecha, que por años vimos en el priismo, eran péndulos de la izquierda y la derecha, de la izquierda y derecha, pero ahorita ya no es así. Ahorita es el péndulo en lo extremo y luego nos vamos al otro extremo. Y los extremos y los polos tan radicales, pues nunca es benéfico para la sociedad, sean de izquierdas y sean de derechas. Entonces, pues yo creo que también el hecho de estar observando esta política exterior y esta política internacional, más que estarse ahora sí que entusiasmando por el regreso de la derecha a México, yo creo que es de espantarse también, porque vemos ese tipo de casos y lo vemos un poco complejo. Sí, pero te digo, la verdad es que como yo estoy convencido de que la pobreza se resuelve de parte de la derecha y nunca de la izquierda, porque quienes votan por la izquierda son los pobres y los Bueno, quieren mantener para que sigan votando, ¿y, y los qué, quieren mantener pobres. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, voy a poner un factor sobre la mesa con estos datos del INEGI, donde vimos que 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza extrema en un gobierno que le tocó a López Obrador. Ya si fueron acciones desde un Enrique Peña Nieto o desde un Felipe Calderón, yo no dudo, pero esto le explotó favorablemente a un López Obrador en esta transición con Sheinbaum, en un gobierno de izquierda que inclusive, yo lo digo, y eso sale a título personal, yo creo que Morena no es de izquierda. Porque si Morena fuera de izquierda, lo primero que hubiera hecho Andrés Manuel López Obrador en el primer día de presidente de la República era cancelar este TEMEC. Y lo primero que hizo fue defenderlo. Entonces, así que uno diga, puta, son de muy izquierda, no lo creo. No, yo pienso que por desgracia yo soy pesimista en ese tema. Yo creo que sí, efectivamente son muy de izquierda. Y te digo, eso que tú ves de la mejoría, es lo que pasa en los gobiernos de izquierda. Empiezan regalando y haciendo beneficios que son reales, pero que al final de cuentas se van a perder todos, ¿no? Y ya cuando se pierdan ya no hay ni democracia ni existe nada, ¿no? Y es lo que yo temo que pueda pasar. Tenemos 7 años, justamente los que tienen ellos, de no crecer en absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ya no haya dinero? Que ya está pasando. Entonces, nunca en la historia habíamos estado sin crecimiento total. Hoy tenemos 7 años sin ese crecimiento. Espérate tantito más y vas a ver que van a tener que dejar inclusive de dar las ayudas que dan, que ayudan y efectivamente, pero eso no se puede en el tiempo mantenerlo. Más que Entonces, aumentando impuestos, así es. Y entonces sí, claro, apretando a las empresas y más de lo que ya están. exacto. Entonces ahí es la problemática, que no ven a largo plazo, ven lo que se vive Sí, hoy, el ¿no? cortoplacismo. Eso sí yo creo que puedo llegarlo a estar compartiendo en el aspecto de que va a llegar un momento en donde la liga ya no va a poder estirarse más. ¿Por qué? Porque notamos un crecimiento en el salario mínimo muy, pero muy notorio y para unos podrán llegar a decir, está poca madre, ¿no? Ya estamos ganando más, pero la realidad es que si
si ese crecimiento del salario mínimo estuviera a la par del poder adquisitivo, pues yo creo que estaríamos hablando de un desarrollo y un modelo económico que muchas otras naciones quisieran agarrar, quisieran hacer suyo, como el de Morena. Pero pues sí, la realidad es que estos crecimientos económicos desde los últimos 7 años han sido prácticamente nulos, que va a llegar un momento donde o hacen una reforma económica, hacen una reforma hacendaria para aumentar los impuestos o reducen los impuestos, porque más no se va a poder. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Que sigan pasando los meses, sigan pasando los años, pero inclusive ahí me encantaría retomar una lectura que tuve de Macario Chetino, que me parece un gran economista, donde habla de estos cambios políticos que son un sinónimo de los cambios económicos, donde en el momento en donde existen estas crisis económicas, lamentablemente o favorablemente para algunos, existen estos reacomodos políticos, pero pues también digo, ahí ya nos salimos de su Sí, vida, pero pues también observamos que de nada va a servir que ocurran estos cambios políticos si notamos una oposición en Movimiento Ciudadano, en Partido Acción Nacional y en el Partido Revolucionario Institucional, que de los tres no se hace uno, desde el plano nacional y desde el plano local, que es lo que estábamos platicando antes de entrar al programa, donde lamentablemente la oposición va a surgir en el momento en que existan estas divisiones del oficialismo, como ocurrió con el PRI, como ocurrió con el PRD, pero va a ser nada más y dependiendo de lo que ocurre con Morena, porque vemos los dirigentes de los partidos nacionales y vemos los dirigentes de los partidos estatales en Veracruz de la oposición y son grises, son totalmente un de acuerdo. cero a la izquierda. Desgraciadamente así es. Yo creo que necesitamos un cambio en los partidos de oposición. Ya me hizo encabronar. Sí. No, pero es que en eso tienes toda la razón. Pero te digo, efectivamente, yo creo que para ganarle a Morena, en primer lugar, se tiene que empezar a desquebrajar dentro de Morena para que nosotros o los otros partidos empiecen a crecer, ¿no? Y además el cambiar lo que nos hemos hecho mal y que seguimos haciendo mal, te digo, vuelvo a lo mismo, no hay dirigentes, no hay liderazgos que realmente tengan ideas, ¿no? Sino nada más quieren el poder por el poder y así no. Yo creo que es muy difícil llegar, aunque tarda uno un poco más, pero yo creo que tenemos que llegar por liderazgos de ideales y ideas, ¿no? Cosa que hoy no lo veo yo, ¿no? Seguramente habrá algunos para dejar ahí la oportunidad a alguien que se salve, ¿no? Pero por otro lado, lo que comentabas del salario mínimo que se acaba de subir, yo no creo en los aumentos por decreto de salarios mínimos, ¿no? Yo creo que, y te puedo dar un ejemplo muy importante que yo lo viví, tú estás mucho más joven y a lo mejor no te tocó vivir cuando Laguna Verde empezó a trabajar. Laguna Verde tardó 10 años en hacerse. Digo, más o menos, no lo sé exactamente, pero duró como 10 años. Los negocios en Veracruz eran prósperos porque había una generación de dinero muy fuerte. Y, por ejemplo, nosotros subíamos los salarios. Yo tenía como 100 empleados, recuerdo en aquel momento, y teníamos que subirles los sueldos nosotros porque si no se iban a Laguna Verde, Sí, se claro, iban a competencia. Laguna Verde, ¿no? Había camiones que venían en la mañana tempranito y se iban llenos y en la tarde regresaban, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa cuando tienes muchas empresas. Digo, ese es un caso especial que viví y lo sufrí, y mis empleados que yo quería, pues les tenía que estar subiendo, pero fuerte, porque si no los perdía, ¿no? Y además había movimiento o sea, había economía fuerte, ¿no? Entonces, hoy ya no hay esa economía, se empiezan a reducir los negocios, se empieza a ver menos trabajos. Sí, la economía circular, digámoslo así. Ajá, entonces eso el trabajador es el que pierde. ¿Por qué? Por lo mismo, ahorita suben esos salarios, habrá negocios pequeños porque el 94%, 96%, no es exacto, son de pequeños negocios, no son de las empresas El 50, grandísimas, ¿no? 50, 60% de la economía se mueve en las Sí, micros, en las exacto, o sea, pymes. son las más importantes para la economía a final de cuentas. Esos son los que sufren esas subidas de salario por decreto, ¿no? Tiene que haber mucho más economía, por eso es importante que haya crecimiento en el país, para que haya más empresas y esas empresas
pues capten más empleados y esos empleados pues tendrán la oportunidad de, si no está bien pagado, ahí se mueva otro. Ahorita el pobre empleado, si no tiene trabajo, si no le gusta su trabajo, es difícil que busque otro porque a veces no encuentra, ¿no? Entonces, lo que tenemos que crecer es en cantidad de negocios para que la economía crezca y para que el asalariado mejore. No hay otra forma. Eso es lo que pasa, ¿no? Y hoy no hay inversión extranjera, no hay inversión muy poca inversión, y entonces empezamos a perder negocios. Y cuando se acaba el dinero de sacarle a los negocios, pues no van a tener para ayudar a los pobres como lo están ayudando. Entonces, eso pasa desgraciadamente con el tiempo. Entonces nos engaña ese socialismo tonto que no ha resultado en ningún país y que lo vivimos y tenemos ejemplos de todo tamaño, y que en las economías a donde la derecha a donde se defiende la propiedad privada, que es lo más importante que debemos defender siempre, porque eso es lo que hace crecer a las economías. Mientras no defendamos eso, el país no va a crecer, no va a ser lo próspero y lo que nos interesa, que todos que estemos en mejor posición, ¿no? Los empleadores y los empleados. Y la única manera de llegar es con la derecha y con el capitalismo, no hay otra. Perdón, siempre meto mi cuchara, pero es que yo estoy convencido de ese tema, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, si nosotros en el 2030 vemos a un Omar García Harfuch o vemos a un Marcelo Ebrard, ¿usted cree que muchos de la derecha no votarían por ellos dos? Mira, yo creo que se va a votar si no tenemos opción, por Si supuesto. vuelven a mandar a una Xóchitl, ustedes Sí, como sí, panistas, te digo, sin con todo el demeritar respeto para Xóchitl. a Xóchitl, porque fue valiente y todo, pero no creo que sea lo que esperamos el otro 50%, que yo creo que somos el 50% que nos gustaría el progreso y la libertad y los valores que por los que luchamos muchos, ¿no? Eso no está representado en ningún partido en este momento. El que mejor representa es el PAN, pero no me llena todavía a lo que yo quisiera ver representado en un partido, ¿no? Es por eso que quisimos hacer México libre, desgraciadamente no se pudo, ¿no? ¿Cómo ha visto al panismo en Boca del Río en los últimos años? Pues mira, los tiempos son diferentes, a cada quien es diferente. Yo creo que sigue siendo fuerte, pero tiene que dar muchísimo más, tiene que mejorar en sus propuestas y en lo que da. Yo espero que Marijose Gamboa, que es la presidenta municipal en este momento, dé la talla y dé ese esfuerzo que hace falta para sí que se noten las diferencias. O sea, se tiene que notar, ya no podemos hacer lo mismo, tenemos que dar una muestra de qué hace diferente un alcalde panista que un alcalde de Morena, ¿no? Yo creo que ya buscamos esa diferencia. Usted tiene a Marijose Gamboa aquí de frente y le pide 3 consejos y 3 estrategias en sus primeros 100 días de gobierno. ¿Qué le diría? En primer lugar, que baje el gasto del gobierno, que es El gasto corriente, el la gasto nómina. corriente, totalmente. Hay mucho dinero que se pierde en eso, que a final de cuentas son estructuras del partido, que es natural y lo entiendo, no me hago el santo ni mucho menos. Pero ¿cómo le va a golpear a la estructura con un partido tan debilitado que lo vimos Es que en estas últimas elecciones? esas son las decisiones que debemos de tomar. Pero yo creo que lo que pasa es de que tenemos que pensar más a largo plazo que a corto plazo, ¿no? A corto plazo a lo mejor podríamos perder si la estructura se debilita, pero podríamos ganar en que la sociedad vea que realmente un alcalde hace cosas mejores que del PAN, hace cosas mejores que de Morena, ¿no? Pero poniéndole pausa a esa respuesta que usted dice, ok, yo soy alcalde, le hago caso, recorto mi nómina, le pego con todo a la estructura, busco hacer bien las cosas en lo que es Boca del Río, pero también me tiene que sostener esta narrativa del partido, tanto en el estado como en el tema federal, en el aspecto de que me está ayudando como partido y como marca. Pero también volteo un PAN con un Jorge Romero, volteo un PAN con un Federico Salomón y digo, ayudas como estas, pues mejor no me ayudes, compadre. Y encima quieren que le recorte yo el gasto a la nómina. Entonces, poniéndome también en los zapatos, en los zapatos de ella, son decisiones que pues puede llegarse a notar y puede llegar a ser la mejor decisión en los libros, pero en el momento del aterrizaje político es algo muy riesgoso y muy complicado. Es verdad, digo, y justamente por esos temas son difíciles las decisiones, ¿no? Este,
A veces en política hay que, de dos males hay que agarrar el menor mal, ¿no? No hay del bueno y el El malo. menos peor. Sí, el menos peor. Entonces, pero es así. Entonces, yo creo que ahí falta valor, falta saber de que por qué quisiste llegar a ser presidente municipal, que yo creo que es el más grande honor que puede tener cualquier ciudadano, y pues defenderlo, ¿no? Defenderlo en ese punto. Claro, a final de cuentas es muy mal pagado, digamos así, por la sociedad que luego no está atenta a esos, pues a esas valentías o a esos esfuerzos del gobernante, ¿no? Que bueno, ahí va implícito el trabajo de comunicación social, de hacer Ujú. notar todos esos labores y yo creo que hoy en día, a diferencia de hace 10, 15, 20 años, hoy en día con las redes sociales es muchísimo más fácil. Ahora, también le pedí un consejo. ¿Cuáles serían los otros dos? Ya sin tratar de interrumpirlo, porque son muy interesantes las propuestas que dice. Ay, a ver, ahorita me agarras fuera de base, pero dejaría, bueno, yo creo que otro es eh, hacer hacer los programas que son tan buenos y tan funcionales para la sociedad, directamente para la sociedad. O sea, yo recuerdo cuando entré, el PRI lo que daba era camiones de tierra, fíjate, camiones de tierra, porque bueno, cuando yo llegué faltaba el 60% de pavimentar, no de que estuviera mal el pavimento, que no existía el pavimento. Y lo pudimos pavimentar en 2 trienios, pudimos pavimentar el 100% de Boca del Río. Hoy repavimentan, pero no es lo mismo, es mucho más caro y más difícil hacerlo de primera, ¿no? Pero me perdí un poco. Ah, bueno, los programas son interesantes y importantes, que resuelvan la problemática que trae el ciudadano, o sea, que te den soluciones, ¿no? Que Este, te enseñan a pescar, no el pescado, sino enseñar a exacto, pescar. sí, pero también, no, pero también que te resuelvan, que te pueden resolver cuestiones que seamos más expeditos en resolver problemática, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, un árbol que quieren o que se está cayendo y que no le hace uno caso, no les hacen caso luego en la presidencia, o perdón, no, en el ayuntamiento, y que ser más rápidos en la respuesta al ciudadano, que se vea que están dispuestos a hacer un esfuerzo, ¿no? O sea, no solamente te voy a poner sillitas para cuando vengas a pagar el predial, ¿no? Te ayudo para que te sientes a pagarme, no. No, y a ver, Dar qué es lo que te voy a dar yo a ti, ¿no? Como respuesta. sí, y algo la realidad, y algo que en verdad podría llegar a impactar de una manera económica e impresionante al municipio de Boca del Río, es la agilización de trámites. Ujú. Llego a manejar esta narrativa, la actual alcaldesa María José Gamboa de Boca Digital y todo este rollo, pues suena bonito, pero la realidad es que al momento de este aterrizaje, ojalá y sí se haga, pero a ver, yo no quiero pensar un empresario, un desarrollador inmobiliario, que sepa que en tal municipio tienen mar, tienen plusvalía, tienen centros comerciales de primera, tienen torres de oficinas, tienen todo, tienen una población con un gran poder adquisitivo y que encima te sacan de volada los trámites para licencias de construcción. Yo no sé cuántos empresarios y cuántos desarrolladores inmobiliarios llegarían al municipio de Boca del Río e invertirían. Lamentablemente, y esto no es un mal que adolece Boca del Río, sino prácticamente los 212 municipios de Veracruz, es que también muchos trámites con ese tipo de inversiones, pues tienes que llevarte con el alcalde, o tienes que llevarte con el síndico, tienes que llevarte con este, con lo otro. Y es ahí donde pues no prosperan las cosas. Efectivamente, mira, yo ahí te puedo dar un ejemplo que a mí me tocó vivir, ¿no? Pusimos el famoso miércoles ciudadano que funcionaba muy bien y yo me recuerdo pasar por el asiento de los que llevaban los pequeños negocios, ¿no? Y me acuerdo que el ciudadano en ese momento, que era un comerciante, quería abrir su negocio para Semana Santa y faltaban algunos días, pero le faltaban varios papeles, ¿no? Entonces, ese pequeño poder que tiene la gente que trabaja en el gobierno, ¿no? No se puede porque no me has traído los papeles, ¿no? Yo lo oí por suerte, yo era presidente municipal y le digo, a ver, ¿qué le falta? Pues le faltaba esto, ábrele el negocio porque quiere para abrir para aprovechar Semana Santa, ¿no? Y si no te lo entrega después, pues lo cierras.
pero no, que déjalo que aproveche, ¿no? Pero ese pensamiento es lo que debemos de tener, nosotros como empresarios lo sabemos, ¿no? Somos más ágiles para resolver, pero además, lo importante es que no permitas que se pierdan oportunidades de negocio de cualquier persona, ¿no? Además, perdemos de vista que las leyes y los reglamentos se hacen para ayudar al mayor número de personas. Y luego los que trabajan en el gobierno utilizan las leyes y los reglamentos para ver a cuántas personas me fastidio, ¿no? Esas son las mentalidades feas que tenemos, ¿no? Los humanos, a final de cuentas, ¿no? Entonces, yo traté de usar ese pensar, ¿no? De que las leyes y los reglamentos pues sáltatelos en un momento que ves que el resultado es para bien, ¿no? O que no vas a hacer algo Sí. Y tampoco ya te chueco. regresas después a Y arreglarlo. después tú tienes el sartén por el mango, ¿para qué hacerlo más Sí. complicado, no? Entonces, después lo puedes regresar si no te cumplió. Entonces, pero te digo, esos son pensamientos que generalmente no se tienen en el gobierno, ¿no? Sí, es lamentable. Pero bueno, don Ángel, Ujú. muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, con muchísimo Espero gusto. que se la haya pasado bien. Muy bien y muy a gusto. Y ya no le tire tanto a la 4T, que ahí tiene familiares que tiene que cuidar tantito. Así es, sí. Pues aquí está la diversidad de pensamiento, ¿no? Que es válida. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en el programa de hoy. En las cámaras nos acompañó Tomás Muñoz. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.